Vamos a resolver el problema 9 que dice: se quiere determinar la presencia del cDNA derivado del RNA del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH o HIV por sus siglas en inglés, insertado en el DNA de linfocitos T de un paciente. Los linfocitos son un tipo de células de la sangre pertenecientes al conjunto de los glóbulos blancos. Vamos a poner un punto acá y hablar un poco de cómo es el proceso de infección por VIH. El virus del VIH es un retrovirus cuyo material genético es RNA simple cadena. Acá tenemos un esquema del virus y cuando el virus infecta una célula, cuyas células target son principalmente los linfocitos T, lo que hace es inyectar o introducir el RNA viral dentro de la célula junto con una enzima retrotranscriptasa que utiliza este RNA viral como molde para retrotranscribirlo, dando lugar a un cDNA doble cadena idéntico en secuencia al RNA viral. Es decir, a partir del RNA viral tenemos un DNA copia. Luego este cDNA viral es importado al núcleo del linfocito T infectado y se inserta en el genoma de la célula huésped, pasando ahora a formar parte del DNA de la célula infectada. Entonces, el problema dice: en un tubo de ensayo se agregaron los siguientes componentes para una reacción de amplificación de DNA por PCR, reacción en cadena de la polimerasa, y acá tenemos una lista de las cosas que se agregaron. El tema PCR fue visto en la teórica 3, PCR teórica 3, así que para repasarlo les recomiendo que vuelvan a ver el video de la teórica. El problema dice que en el tubo agregamos DNA molde, que es DNA total obtenido de linfocitos de un paciente que tiene anticuerpos antirretrovirus HIV circulantes en sangre. Si el paciente tiene anticuerpos antirretrovirus, eso quiere decir que el paciente está infectado. Así que esperaríamos en el DNA de sus linfocitos encontrar secuencias correspondientes al VIH. Primer A de 20 nucleótidos, cuya secuencia es complementaria a la hebra de abajo del molde en la región A. Primer B de 22 nucleótidos, cuya secuencia es complementaria a la hebra de arriba del molde en la región B. DNTPs, los 4 desoxinucleósidos trifosfato. Buffer conteniendo magnesio. Y TAC polimerasa, es decir, DNA polimerasa de Thermus aquaticus. Y acá tenemos un esquema de la región del genoma amplificarse. Ubiquemos los primers para empezar. Nos dice que el primer A mide 20 nucleótidos y su secuencia es complementaria a la hebra de abajo del molde en la región A. O sea, es complementaria a esta hebra. Este primer se aparearía así, y como es complementaria a esta hebra, este será su extremo 5' y este será su extremo 3'. Es decir, es antiparalela, ¿no? Y dado que este es el extremo 3' de la hebra y este es el 5', dibujamos al primer en orientación opuesta. Primer B dice que es de 22, entonces vamos a poner acá que son 20 nucleótidos. Primer B de 22 nucleótidos, cuya secuencia es complementaria a la hebra de arriba en la región del molde en la región B. Tenemos acá el primer B. Si este es un extremo 3' y este es un extremo 5', entonces este es 3' y este es 5', y esta región es de 22 nucleótidos. Después el problema dice: se realizan 30 ciclos de amplificación en un termociclador automático computarizado. Cada ciclo consiste en desnaturalización, 30 segundos a 94, apareamiento, 60 segundos a 42 grados centígrados, y extensión, 30 segundos a 72 grados centígrados. Pasamos a las preguntas. Pregunta A dice: ¿cuál es la longitud en pares de bases del producto de la PCR? Bueno, para responder eso vamos a tener en cuenta lo que explicó Alberto en la teórica de PCR, en la que explicó que lo que llamamos producto de PCR es un segmento de DNA doble cadena acotado por los primers y que incluya los primers. Entonces, para responder a la pregunta A con los datos del problema, lo que vamos a hacer es definir la longitud del producto de PCR teniendo en cuenta el largo del primer A, solo que al ser producto de PCR es doble cadena y entonces hablamos de pares de bases y no de nucleótidos, más la distancia entre los extremos 3', que es 278 pares de bases, más
la longitud del primer B, 22 pares de bases. Esta suma nos da 320 pares de bases. Esa es la longitud del producto de PCR. La pregunta B dice ¿cuál es el peso molecular del producto de la PCR? Vamos a la B. Para determinar el peso molecular del producto de PCR, tenemos en cuenta un dato que hay en el enunciado, que es que el peso molecular de un par de nucleótidos apareados es 650 Dalton. Entonces, si el producto de PCR pesa 320 pares de bases y esto lo multiplicamos por 650 Dalton por par de bases se va con pares de bases, nos queda, vamos a hacer la cuenta, 320 por 650, 208.000 Dalton. 208.000 Dalton, que es igual a 208 kilodalton, así lo expresamos en unidades más cómodas. La pregunta C dice, ¿cuál es la masa aproximada de producto obtenida al cabo de 30 ciclos si se partió de un material conteniendo 10 moléculas de molde, o sea de genoma viral integrado, y nos dice que consideremos que el número de moléculas de producto puede calcularse aproximadamente como x por 12 a la n, donde x es la cantidad de moléculas de molde, o sea la cantidad de moléculas iniciales, y n es el número de ciclos. Entonces pasamos a esta ecuación, pero primero vamos a escribir qué es lo que queremos determinar. Masa del producto de PCR obtenido. Vamos a tener que hacer algunas cuentas para llegar a determinar la masa. Entonces, primero, x por 2 a la n nos va a dar la información de cuántas moléculas de DNA tenemos al final de la reacción. Entonces, si reemplazamos esto con los valores que nos da el problema, empezamos con 10 moléculas. Esto lo multiplicamos por 2 a la 30 ciclos. Fíjense que esta base, esto es una exponencial, ¿no? 30 es la cantidad de ciclos, 2 es la base, y este 2 tiene que ver con que a cada ciclo la PCR duplica la cantidad de material, la cantidad de producto. Entonces, si hacemos esta cuenta, 10 por 2 a la 30 nos da 1,07 por 10 a la 10 moléculas al final de la reacción de 30 ciclos y partiendo de 10 moléculas. 1,07 por 10 a la 10 moléculas. ¿Bien? Ahora, nosotros sabemos del punto B que el peso molecular del producto de PCR es 208.000 Dalton. Y sabemos que el peso molecular corresponde o es equivalente a la masa, el peso molecular expresado en Dalton es equivalente a la masa expresada en gramos de un mol de una dada sustancia. Entonces, para este producto de PCR, el peso molecular es 208.000 Dalton y eso quiere decir que un mol pesa 208.000 gramos. O sea, 6,02 por 10 a la 23 moléculas pesan 208.000 gramos. Con este dato y la cantidad de moléculas que tenemos al final, podemos calcular la masa de producto de PCR obtenida. Entonces, planteamos una regla de 3 en la que tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas, que pesan 208.000 gramos, y si tenemos 1,07 por 10 a la 10 moléculas, ¿cuánto pesan? Esa era la incógnita que teníamos, ¿no? La masa de producto obtenido. 1,07 por 10 a la 10, ahí va, por 208.000 dividido 6,02 por 10 a la 23 nos da, vamos a redondear, 3,7 por 10 a la menos 9 gramos. 3,7 por 10 a la menos 9 gramos. Bien. Podríamos informarlo así o podríamos pasarlo a unidades un poco más cómodas. Vamos a hacer la conversión. Sabemos que 1 gramo
es igual a 1000 miligramos, que es igual a 1.000.000 de microgramos, que es igual a 1000 millones de nanogramos. Ahora expresemos esto en notación científica. Un gramo es igual a 10 a la 3 miligramos, o 1 por 10 a la 3 miligramos, es lo mismo, que es igual a 10 a la 6 microgramos, que es igual a 10 a la 9 nanogramos. De hecho, nano viene de 9, de 10 a la 9. Entonces, en respuesta a la pregunta, podemos decir que la masa es 3,7 por 10 a la menos 9 gramos o 3,7 nanogramos. Es lo mismo. La pregunta D dice: ¿cuál sería el producto de PCR si se omitiera? Y tenemos distintas opciones. En el primer caso dice: ¿qué pasa si se omite uno de los primers? Entonces supongamos que no se agrega el primer A y solo agregamos el primer B. Bueno, en cada ciclo de PCR, el primer B va a aparearse en su secuencia blanco, en la secuencia a la que es complementaria, y va a poder ser elongado por la TAC hasta cierto punto, hasta que la TAC se caiga o hasta que se acabe el molde. Ciclo a ciclo va a ir aumentando la cantidad de producto amplificado a partir del primer B, pero no va a haber producto de PCR amplificado por los primers. Entonces, en este caso, lo que va a haber es un aumento lineal de la cantidad de moléculas complementarias a la hebra de arriba, pero no va a haber un aumento en la cantidad de hebras complementarias a la hebra de abajo. Entonces, en este caso lo que tenemos es un aumento lineal de la cantidad de una de las hebras. Y acá es importante señalar que estoy hablando de aumento lineal y no exponencial. Y en eso se distingue de lo que pasa en una PCR, en la que ciclo a ciclo aumenta exponencialmente la cantidad de producto. En el caso 2 nos pregunta qué pasa si omitimos los dos primers. Bueno, no hay primers, la TAC no tiene que elongar, entonces no hay producto de ningún tipo. Ojo, el resultado del punto 1 no es producto de PCR por definición de producto de PCR. Es una hebra que se amplifica, pero nada más. No es el producto acotado entre los primers. Bueno, ¿qué pasa si se omite el DNA molde? Tampoco va a haber producto. Están los primers, está todo lo necesario, pero como los primers no tienen a qué pegarse, no hay molde que pueda utilizar la TAC para fabricar una hebra complementaria. Punto E pregunta cuál sería el producto de PCR si se reemplazara. Y hay 4 puntos. El primero dice: el DNA molde por DNA obtenido a partir de células de raíz capilar del mismo individuo. Recordemos que es un individuo en el cual se había detectado la presencia de anticuerpos antirretrovirus HIV circulantes en sangre. Pero también recordemos de la introducción que el virus del VIH infecta linfocitos T. Infecta también algunas otras células del sistema inmune, como los macrófagos y las dendríticas, pero no infecta células de la raíz capilar. Entonces, aunque el paciente en cuestión esté infectado con VIH, no va a haber producto de PCR en este caso. No hay producto. En el segundo caso dice el DNA molde, o sea que reemplazamos el DNA molde por ácido nucleico del virus HIV purificado. Si volvemos a la introducción de este problema, vemos que el ácido nucleico del virus del VIH es RNA. Y como explica Alberto en la teórica, el RNA no sirve como molde, no sirve como sustrato para que la TAC fabrique DNA. Antes de hacer una PCR a partir de una secuencia de RNA, lo que hay que hacer es retrotranscribirla a cDNA. Entonces, respondiendo a esta pregunta, si reemplazamos el DNA molde por RNA del virus, no hay producto de PCR. La 3 dice: ¿qué pasa si reemplazamos el primer A, el que se une acá, por otro de 20 nucleótidos, pero de secuencia complementaria a la hebra de arriba de la región A, o sea, apuntando hacia aquel lado, ¿sí? Voy a hacerlo con negro, acá está.
un primer así. Entonces este sería el 3' y este sería el 5' de este primer. Bueno, va a pasar algo similar a lo que pasaba en el punto 1 del punto D, ¿no? En el que teníamos un solo primer. Acá tenemos dos primers, pero los dos están apuntando hacia el mismo lado. Entonces la TAC va a poder pararse acá y elongar hacia allá, o pararse acá y elongar hacia allá. No vamos a tener producto de PCR, va a haber un aumento lineal de una de las hebras. ¿Ok? Aumento lineal, igual que en la D1 de una de las hebras. Ahora, ¿por qué es lineal el aumento de la cantidad de una de las hebras en el caso en que tenemos uno solo de los primers o dos primers mirando para el mismo lado? Bueno, fíjense que en cada ciclo de PCR, además de aumentar la cantidad de producto, el producto de un ciclo sirve como molde para el ciclo siguiente. Eso no sucede si tenemos primers en una sola hebra, porque la hebra nueva que se produce en cada ciclo no sirve de molde para otro primer enfrentado y complementario, porque ese primer no está. 4 dice, ¿qué pasa si reemplazamos a la TAC polimerasa por la DNA polimerasa 1 de coli? El coli es una bacteria intestinal, o sea que vive a 37 grados centígrados dentro de nuestros intestinos. Como explicó Alberto en la teórica, la TAC polimerasa es una DNA polimerasa purificada de Thermus aquaticus. Thermus aquaticus es un organismo que es de las fosas oceánicas de altas temperaturas y por lo tanto está adaptado a vivir en esas condiciones. Y sus enzimas son termoestables. ¿Qué quiere decir termoestables? Que aunque yo las caliente a 94 grados centígrados, como sucede en el paso de desnaturalización de la PCR, las enzimas siguen funcionando y de hecho su temperatura ideal de funcionamiento es alta, es a 72 grados. Esto no va a ser cierto para la DNA polimerasa 1 de coli y por lo tanto en esta situación no hay producto de PCR. Bien. Por último, la pregunta F dice, dado que la PCR es extremadamente sensible, ¿qué controles realizaría para descartar una eventual contaminación? ¿De qué se trata este tema de los controles? Que es la primera vez que lo vemos en seminarios. Cuando hacemos un ensayo bioquímico, por ejemplo, una PCR para determinar si en una muestra hay o no presencia de un dado patógeno, hacemos controles en paralelo que nos indican si el ensayo que hicimos fue correcto desde el punto de vista técnico. Tenemos dos tipos de controles, el control positivo, que tiene que dar positivo, y el control negativo, que no tiene que dar positivo o tiene que dar negativo. ¿En qué consiste cada uno de los controles? Bueno, en el control positivo lo que voy a hacer es usar una muestra que sé que es positiva. Entonces, si yo hago una PCR a una muestra que sé que es positiva, en este caso para el virus del VIH, y no tengo producto de PCR, hubo algún problema en mi técnica, ya sea me olvidé un primer, me olvidé el magnesio, el termociclador no anduvo, hubo algún tipo de problema que hizo que el ensayo no funcionara. Por otro lado, en el caso del control negativo, lo que voy a usar es una muestra que sé que es negativa. Y el control negativo tiene que dar negativo, y si diera positivo podríamos pensar que hay alguna contaminación en todos los tubos que hace que el experimento, la PCR, dé un resultado que no es cierto. Fíjense lo importante que es hacer tanto un control positivo como para confirmar que la técnica anduvo, como un control negativo para confirmar que no haya contaminaciones, para determinar si una dada muestra es positiva o negativa para, por ejemplo, una dada infección. Bueno, entonces la idea acá es desarrollar cuáles serían los controles y con eso queda terminado el problema 9.